Vorterix MDQ. Para Vuelta por el Universo, en Radio Vorterix de Mar del Plata les mandamos este saludo de la televisión pública. A unos minutos de empezar el Noti Internacional, así que les mandamos un beso grande a Melissa, Diego y Marcelo. Gracias. Minutos en todo el país y vamos a ir a la segunda y última entrevista de la mañana, ¿sí? No, quería decir, porque le dijimos a nuestra audiencia que nos envíen mensajitos antes de ir a la entrevista. Bueno. Leemos algunos de los mensajes que vienen llegando. ¿Cómo no? Hola, bueno, me escribe directamente, en este caso no escribió el WhatsApp de la radio. La Meli, acá escuchándolos, abrazo a todo el equipo, nos dice Ornella. Gracias, Ornella. Y también nos escribe Vicky, que dice: hola chicos, los extrañé. Un sábado sin vuelta por el universo estaba incompleto. Gracias, Vicky. Sí, hay que preguntarle a Vicky cuándo es el día del cumpleaños, porque deberíamos agasajarla con algún souvenir, ¿no? Sí. Un regalo ante semejante mimo hay que nos comunicamos por privado, Vicky. Dale. Bueno, gracias Vicky, gracias también Ornella. Y vamos entonces, como les decía, a la segunda y última entrevista de la mañana. Lo vamos a recibir desde Italia, vayas Italia, no tuvo rating en todo este último tiempo, con todo lo que sucedió en el Vaticano. Y bueno, la verdad que un amigo que hace mucho con el que no hablábamos y que lo vamos a recibir con el gusto de siempre, a Guido Gazzoli. ¿Cómo te va, Guido? Buenos días, buenas tardes para vos. Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo andás? Hola, bastante bien, en una Roma soleada y bueno, con un verano prácticamente que está empezando y con todo lo que pasó el día antes de ayer, sobre el cual se discute muchísimo. Ayer tuve la oportunidad en un restaurante de encontrarme con dos cardenales de Estados Unidos, mira vos. Y entonces es un asunto que golpea en la forma en la cual se ha desarrollado, porque yo tuve noticias bastante seguras, aunque sí un poquito antes del cónclave, porque como todos saben, el cónclave está en una capilla Sixtina completa, estuvo en una capilla Sixtina completamente aislada también desde el punto de vista de comunicación telefónica con el mundo, y se sabía que el cardenal secretario de Estado Parolin tenía 48 votos asegurados, tenía que llegar a los 80 y pico necesario para llegar a los 2/3, y bueno, luego de 4 elecciones sin ser proclamado papa, digamos así, su candidatura se vacaba casi en automático. El asunto fue que de golpe y porrazo apareció la mayoría. Y todo se pregunta de por qué un frente bastante grande de los cardenales cambió de idea así de repente, y además con un personaje sobre el cual no había sido apostado ni un sope, en el sentido, sí, Prevost es un cardenal conocido de Estados Unidos, se sabe de sus 14 años pasado en
perdón, 40 años pasados en Perú, por eso tiene doble ciudadanía, pero bueno, no se escuchaba ni nombrar, se nombró solamente una vez cuando ordenó la misa del sábado antes de Pascua, y entonces de golpe y porrazo apareció este personaje, y bueno, ahora vamos a ver, y dentro de una semana podremos tener un juicio más preciso, porque tendrá que empezar a operar como papa. Vamos a ver cuál será su primera decisión. Seguramente es un cardenal bergogliano, y también está recibido en matemática y tiene una gran capacidad diplomática, aunque no la misma de Parolin, pero al revés de Parolin tiene una gran capacidad de contactos, digamos así, con la gente. Vamos a decir, no es un Bergoglio 2 bajo este punto de vista, pero bueno, tiene una buena capacidad. Y entonces vamos a ver si será bueno para solucionar los dos gravísimos problemas de la Iglesia. El primero, la crisis interna que se está prácticamente desarrollando desde hace 7, 8 años entre el lado progresista de la Iglesia o super progresista de la Iglesia y el lado tradicional o super tradicional o ultra tradicional siempre de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por el otro lado, el gran peligro que tiene la Iglesia desde en estos tiempos es de perder sus raíces europeas, porque Europa se ha convertido en un continente, y no es solamente un juicio mío, sino de muchos otros, tanto periodistas como vaticanistas, en un continente básicamente acatólico y donde la religión está perdiendo puntos de forma impresionante. O sea, acá está pasando lo que de otra forma se había desarrollado en Latinoamérica, donde vos caminas por las avenidas de Buenos Aires y ves edificios de la iglesia del primero, del segundo, del tercero, del cuarto día y de fulano y de mengano. Acá, bueno, todavía no se ha visto la iglesia de Maradona, que pero apareció hace años atrás en Nápoles, y esta es la única ventaja que tenemos. Pero bueno, vuelvo a repetirlo, una situación absolutamente difícil para enfrentar, y por eso la iglesia necesita verdaderamente a alguien que sepa timonear el barco de forma impresionante para llevarla hasta, no digo solucionar los dos problemas al mismo tiempo, pero por lo menos empezar un diálogo profundo y sobre todo realista, muy lejos de lo que es la filosofía que impera en una Europa que ha perdido la lógica del realismo, asumiendo prácticamente la fantasía de la percepción que viene de una cultura woke de Estados Unidos, que pero en Europa se ha profundizado a límites que son verdaderamente, para muchos, incluido yo, al límite de la locura. Todos se acuerdan, por ejemplo, la publicidad hecha por una comisaria de la Unión Europea a una mochila de las 72 horas, donde vos tenías que colocar todas las cosas que te servían para vivir 72 horas más en caso de un ataque de guerra. Y usó la palabra en caso de una percepción de un ataque de guerra. Y bueno, todos se mataron de risa, pero lo que le escucharon mucho menos, porque la verdad que estamos enfrente, por lo menos en el viejo continente, a administradores de miedo más allá que empresarios de sueños, como justamente decía el Papa Francisco. Bien. Dos cosas que te quiero preguntar por el tema del nuevo Papa. Digo, ¿qué crees que vio el Colegio Cardenalicio esto de elegir a Robert Prevost? Digo, ¿qué vio en él? Digo, porque muchos decían el nuevo Papa puede ser italiano. Se hablaba de Zuppi, ¿no? También de Parolin, de Pizzaballa, que no sonaba tanto, pero también estaba dentro del Colegio Cardenalicio. ¿Qué vio el Colegio Cardenalicio en León XIV? ¿Y en qué se va a parecer a Francisco y en qué se va a diferenciar de Francisco? Te puedo decir los números del pro del loto de la quiniela, porque esta es verdaderamente la pregunta del millón, como se diría, porque la verdad que, como te vuelvo a repetir, querido,
que no se entiende como de golpe y porrazo, el colegio cardinalicio votó a esta persona, porque además tenía puntos oscuros también en su historia, que acá no vamos a decir. Y entonces, bueno, básicamente Prevost es bergogliano. Se podría decir, usando un término bastante así, irónico, un bergoglino. O sea, un Bergoglio que pero no está insertado en el progresismo romántico de Bergoglio. Claro. Bergoglio era un tanque de guerra desde este punto de vista. Iba adelante, y saludos al obispo, en el sentido que yo soy yo y voy por mi pista. Entonces, eso sí. Y bueno, de los otros candidatos, esto es otro misterio. ¿Por qué? Por ejemplo, de Parolin, te vuelvo a repetir, gran diplomático, estuvo atrás de todas las decisiones políticas de Bergoglio, abrió la puerta de China, le ayudó a solucionar hasta errores que hizo en su pontificado. Un personaje extremadamente preparado bajo el punto de la diplomacia. Ahora, no era él también, progre romántico. ¿Cómo no es este Papa? Y esta cosa se nota al instante, se notó cuando apareció en el balcón de San Pedro, porque no estaba vestido de blanco, estaba vestido con los hábitos tradicionales del Papa. Claro. Entonces, esto se puede interpretar como una vía mediana entre hacer un pasito adelante y por un lado y un pasito adelante por el otro. Porque le vuelvo a repetir, la grieta adentro de la Iglesia Católica, si la comparamos con la grieta política de Argentina, esta última es un poroto, ¿ok? Y entonces ahí hay que moverse con muchísimo cuidado. Y parece que Prevost une esta característica y va a ser un papa mediano cuyo papado pero se va a alargar por un montón de tiempo, porque tiene 69 pirulos. Y bueno, también Parolin tiene 70, los otros dos eran más jovencitos, digamos así. Pizzaballa y Zuppi. Pero Zuppi era la fotocopia de Bergoglio, o sea, un progresista, él también romántico. Claro. Entonces, al poner un cardenal como Zuppi, yo estoy pensando y razonando por lógica, a poner un cardenal como Zuppi se iba a provocar la reacción del clero ultra tradicional que hasta había amenazado, y todos se acuerdan, un par o 3 de semanas atrás con empezar un escisma en caso que esto hubiera sucedido. ¿Qué tal, Guido? Buen día. ¿Está en la elección del nombre León XIV una especial preocupación por la cuestión social, la cuestión de los trabajadores por parte del nuevo Papa? Esta es la gran pregunta, porque él se conoce como una persona extremadamente solidaria. Vamos a ver qué podrá hacer en el papado, porque la verdad que el problema de la pobreza es un problema a nivel mundial y a nivel en gran parte, bueno, también del mundo occidental, que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial había gozado de un bienestar debido a políticas hechas por estadistas, una figura que ya no existe más, y políticas, digamos así, de bien común, con todos los defectos también y los pecados así que han generado algunos políticos. Y bueno, ya esto no existe más, y la política está en manos de personas que son de un lado o del otro, que pero no se quieren hablar. Y la pobreza ha subido muchísimo, también en lo que ustedes dicen, el primer mundo, allá vamos. Que yo hace un montón de años que digo que es una engaña pichanga, o para usar un término de Enrique Pinto, una nube de pedo, porque, por ejemplo, le voy a dar los datos de Italia. Italia tenía 6 millones, alrededor de 6.300.000 pobres, hasta 10 años atrás. Ahora son el 23% de la población. Vuelvo a repetirlo, 23%. ¿Y eso por qué? Porque si vamos a ver los 6 billones y medio casi
eran pobres que no tenían laburo, que estaban prácticamente, vivían casi en la calle o en situaciones extremadamente duras. Los nuevos pobres son personas que tienen un trabajo. Lo que pasa es que si en el 2001 una familia vivía con 1.500 euros, viejos 3 millones de liras italianas, bueno, con 1.500 euros más o menos una familia padre, madre y 2 chicos llegaba a fin de mes y se podía hasta permitir vacaciones. Ahora la misma familia necesitaría 4.000 euros o más. Lo que pasa es que los sueldos se han bajado. El sueldo de 1.500 euros, que era bastante normal, común y corrientes, no sé, al cruce con qué calle, de Buenos Aires, prácticamente este tipo de sueldo, un sueldo normal es alrededor de 800, 900 euros. Y con esto no llegas a contar el almuerzo con la cena. No podés programar de tener un hijo, porque ¿qué charango le vas a brindar a tu hijo una vez que nace? ¿Qué futuro le podés brindar cuando vos no tenés la guita como para morfar todo el mes? Esto es el verdadero problema. Y acá el Papa tendrá que tener una función verdaderamente muy importante en empujar los gobiernos, pero más que usar, como decía Bergoglio, la fantasía, o empresarios de fantasía. Acá tienen que ser empresarios de la realidad, porque acá también personas que reciben 2.000 euros prácticamente a fin de mes no llegan. Entonces, esto es el verdadero problema, y en esto, conectado a esto, la Iglesia está en riesgo de perder sus raíces, porque también Bergoglio hizo un montón de cosas buenas, estamos de acuerdo, pero abrió la ventana del Vaticano, aire fresco desde el mundo, pero no se miró los pies, porque si se hubiera mirado los pies, hubiera visto un piso que le estaba cediendo y lo estaba llevando abajo, porque verdaderamente las raíces cristianas de la Europa se están desapareciendo, y a una cierta velocidad, yo diría que en un arco de tiempo de 10 años, además por el choque que tenemos con la religión musulmana. Yo estuve 3 días atrás en una playa y vi que estaba rodeado de gente, porque era un día bastante caluroso, se tomaba el baño, pero todo vestido, las mujeres estaban completamente vestidas. Claro. ¿Me entendés? Y esto es un espectáculo es un asunto que yo hace 10 años atrás no lo veía ni en pedo. Bueno, en pedo podía ser. Bueno, digo, cuando lo viste salir o aparecer en el balcón del Palacio Apostólico a León XIV, digo, ¿cuál fue la primera imagen que te dio? ¿Qué es lo primero que te transmitió ese nuevo Papa? A mí me transmitió paz. La mirada me transmitió paz. No sé qué te transmitió. A mí me transmitió la cara de Trump en verlo. ¿La cara de? Trump. De Trump en verlo. Ah. O sea, porque o sea, yo cuando lo vi, bueno, estaba conectado con una radio de Buenos Aires, en vivo, en directo, como dicen los de Crónica generalmente. Será primicia. Y cuando lo vi, antes de verlo, yo había recibido noticias sobre de que se estaba solucionando el asunto del Papa, y por la información que tenía antes, digo, Parolín, y dije, Parolín, después apareció y digo, ¿y este quién carajo es? Disculpe. Ok. Y en verlo después, cuando dijeron que era Prevost, que en italiano es un juego de palabras bastante cómico, porque Prevost es el sinónimo de cura. Ok, entonces prácticamente tuvo una promoción así al instante, de cura a papa. Ok, y cuando lo vi y cuando supe que era de Estados Unidos, digo, uy, vas a ver, me gustaría ver la cara de Trump en este momento, porque le saca popularidad, rolete. Y esto, Trump es un tipo cuya política se basa sobre todo sobre la imagen, sobre la palabra que se tira, como se tiraba Biden. Esto lo dice mucho sobre la clase política mundial, en qué charango de manos estamos. Obviamente usé un término musical más que uno orológico, y
la cara de porque la verdad que más que hacerle beneficio a Estados Unidos, le hizo un daño al actual presidente, porque la verdad que, vuelvo a repetirlo, se le baja su importancia de forma impresionante. Claro, de hecho, bueno, una... Aparte es crítico de las políticas de la inmigración de Trump, que en los últimos días criticó a Vance, hizo una crítica del vicepresidente. Hay que ver también, porque le voy a contar algo, por ejemplo, de Bergoglio. Bergoglio siempre dijo, abrimos los brazos, tenemos que abrazar a todos los inmigrantes, Perfecto, bárbaro, fenómeno, me anda 10 puntos, terminé con los sinónimos. Pero Bergoglio pertenecía a una nación argentina que, si ustedes se acuerdan bien, también se le veo cara de jovencito con respecto a la de viejo que tengo yo con 70 pirulos. Desde 1913 hasta 1953, después de Cristo obviamente, total estamos hablando del Vaticano, aceptó prácticamente, abrió los brazos a 6 millones de personas, con reglas. Pasó algo en esta ola que investió Argentina, nada, al punto tal que cuando yo estoy en Buenos Aires veo árabes que se hablan con israelí, que hablan con tano, con gallego, con todos, y vamos juntos a tomar un cafecito. O sea, es un encuentro de razas que llegaron ahí con el único problema de la hambre, de la hambruna, que es espectacular, pero antes de llegar tenían que pasar por la oficina del consulado, de la embajada de Argentina, brindar certificados, y después eran aceptados. La inmigración actual, qué pavada que me mandé, que hace 20 años se está realizando entre el norte de África, especialmente Italia, que es prácticamente la calle donde todos caminan, navegan, es la puerta prácticamente. Bueno, es una inmigración financiada por la criminalidad, por una criminalidad que antes era debida a la destrucción de Libia por el gran error que hizo Sarkozy, prácticamente de ponerse en contra de Gheddafi. Cuando digo ponerse en contra, ustedes saben que terminó matado, sí. Sin entender que matando al jefe se caía toda la pirámide y iba a empezar una anarquía impresionante en el país que generó estas mafias que hacían pagar a este pobre desesperado un monto desde 1.000 hasta 5.000 euros cada uno para poner su cuerpo en barquitos que eran una cosa impresionante, y llegar a la isla de Lampedusa para después ser hospedados en lugares deprimentes, y después te lo encontrabas unos meses después a recoger tomates y fruta en los campos pagados €0,5 la hora. O sea, pasaban de una condición de desesperación a una condición de ultra desesperación. Y entonces esta emigración, que además no tenía lugar en el sentido que Italia está pasando la peor crisis luego de posguerra. Acá es encontrar laburo, sí, muchas veces, pero con convenios que no te permiten de llegar a fin de mes. Entonces, en una condición así, él decía, hay que abrir los brazos. Pero al mismo tiempo, el día 19 de diciembre, el Estado Vaticano emitió un decreto que decía lo siguiente: cada persona que entra ilegalmente en el territorio del Estado Vaticano es pasible de una multa entre los 14.000 hasta, creo, los 20.000 euros y 4 años preso. O sea, por un lado tenemos que abrir los brazos, y por el otro, el Estado del cual sos presidente, digamos así, o sumo pontífice, te hace semejante decreto. Esto es una cosa que hizo enojar bastante a los italianos y hizo perder a Francisco a muchos fieles. Guido, ¿tuviste la posibilidad de hablar con Francisco? Mira, sí, una posibilidad. Y te digo más, porque es una cosa casi esotérica. Bueno, yo estaba en Buenos Aires, un día mi viejo me llama, mientras yo estaba paseando con mi perrito Garibaldi, recogido desde la Richeria. ¿Qué nombre tiene ese perro, no? ¿Qué nombre, Garibaldi? Por Dios. Bueno, porque era el perro de los dos mundos. Me lo encontré
cagado de hambre en la Richeri, que tenía 15 días casi en fin de vida, y bueno, luego de 2 días ya estaba nombrado el héroe de los 2 mundos. Entonces estaba paseando con Gary Valli, de golpe por mi viejo me llama y me dice, mira que a mami le han brindado la extrema bendición. Entonces yo obviamente salgo con un petardo en la cabeza, como dicen en España también, si el lugar del petardo es otro, y me embarco sobre del vuelo 681 de Alitalia. Adivina quién tenía al lado, un tal Bergoglio que se iba a Roma para el cónclave. Claro. Entonces no hablamos por mucho tiempo, pero yo ya sabía cosas de él, y hasta lo había encontrado un par o 3 de veces en el mítico colectivo 60, que creo que pase también por Mar del Plata, y un día va a pasar también para Roma, porque hace un recorrido de todo el mundo prácticamente. Y bueno, al final de esta charlita, porque él estaba cansado y me dijo, yo acabo de hablar también con periodistas de ANSA, y me hizo un gesto como para decir, qué cosa, bueno. Y cuando fuimos a recoger el equipaje, él se me acerca, dice, la saludo, señor Guido, y digo, mira, yo le dije que no soy un católico practicante, pero usted me parece la persona apta para solucionar los problemas de la iglesia en este momento, así que la saludo, santidad. Él me puso una cara que me la voy a acordar por el resto de mi vida. Me largó los ojos, se me acercó con la nariz, como si le hubiera dicho algo de no sé qué. Y bueno, este es el único recuerdo que tengo de Bergoglio por haberlo encontrado personalmente. Bien. Guido, como siempre, un gusto escucharte, verte. Te mandamos un abrazo grande a la distancia. Y ahora, desde que me enteré que sos capricorniano como yo y como Diego, bueno, aguante Capricornio, aguante el sindicato de la cabra. Y como Parolín nació el mismo día mío, el 17 de enero de 1955 después de Cristo, y por eso cada año nos intercambiamos los feliz cumple. Bueno, muchas bendiciones para los capricornianos de enero, ¿eh? Y para los de diciembre también. Además de que capricorniano soy milanés, entonces Capricornio y milanés, por favor, mamma mía. El combo perfecto. Abrazo. Gracias, Guido. La bella Roma y pasen la bomba. Por favor. Gracias. Abrazo grande, hermano. Bueno, ahí estaba Guido Gassoli, nuestro hombre en Italia, hablando de la sucesión de León XIV y también dando un panorama bastante preocupante de la realidad europea y sobre todo la situación en Italia, ¿no? Sí, y el gran desafío que enfrenta, bueno, Diego mencionaba, León XIV se ha interpretado por un lado como la continuidad de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Expresada por León XIII, también porque León era el compañero de Francisco de Asís, entonces como el compañero de Francisco en esa elección, el complemento de Francisco en esa elección del nombre. Lo cierto es que en Europa crece la pobreza, en Europa baja la cantidad de fieles católicos, la Iglesia tiene un desafío, la Iglesia Católica, un desafío inicial en Europa, y un desafío en todo el mundo frente a la pobreza, por supuesto. Y algo interesante por ahí que no se dice es que tiene su cierto origen europeo, digo, porque los padres, si bien son estadounidenses, digo, tienen un origen italiano, francés y español. Exactamente, su madre es de origen español, su padre de origen italiano-francés, nacido en Estados Unidos, nacionalizado peruano. O sea que es una cuestión medio ecuménica ahí, ¿no? Que junta varias cuestiones. Exactamente. Europa, lo que hablaba, todos los años el Vaticano da un informe a fin de año sobre el crecimiento o la disminución de la cantidad de católicos en todos los continentes. Y el único continente que desciende en la cantidad de católicos es Europa. El que más crece es África. Bueno, como diría Benedetti, si bien nació en el país del norte, va a tener una mirada muy especial hacia el sur. Una mirada porque el sur también existe para este país. Era presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, lo había nombrado Francisco en ese rol, así que tiene una mirada latinoamericanista. No, y además una mirada latinoamericanista y una mirada del misionero, ¿no? De quien hizo trabajo de misionero en Perú.
Vamos a tener que hablar con Carlos Paredes. Yo te iba a decir lo mismo. Vamos a ver si hablar con Carlos podemos pedirle a Carlos que nos mande algún contacto de Chiclayo para sacar a alguien de Chiclayo. Le podríamos pedir, hay un especialista, no recuerdo el nombre, Salinas, que es peruano, que lo conoció al nuevo Papa y que sabe mucho sobre la cuestión del Papa y sobre todo que se encargó de desmitificar una cuestión con denuncias que había sobre que Prevost había encubierto a pedófilos o violadores en esa era las manchas negras, digamos, que insinuó Guido en la nota. Porque las denuncias las había hecho una organización que justamente era en donde anidaban estas personas acusadas de violaciones, que el Papa Francisco después la disolvió. Analizando, ¿no? A través ya, poniéndose un poco, ¿no? A la distancia de los hechos, digo, ¿qué situación compleja le tocó llevar adelante a Francisco, ¿no? Cuando explotaron todos estos casos, ¿no? La realidad es que recordemos que en el inicio del papado de Francisco va a tener que enfrentar las denuncias, y más que las denuncias, la visibilización de todas las denuncias de los casos de pedofilia alrededor del mundo, en distintos países del mundo. Y además se enfrenta también a la situación económica y los fraudes dentro del Vaticano, es decir, a la corrupción financiera dentro del Vaticano. Claro. Es decir, va a enfrentar cuestiones muy espesas dentro de la propia Iglesia, más allá de su rol como líder global, de su participación política, de su opinión sobre la pobreza o sobre las migraciones. Digo, adentro de la Iglesia se enfrentó al clero tradicional. Y en ese sentido me parece que lo que dice Guido es central, ¿no? Prevost, hoy León XIV, viene a unir eso, ¿no? Porque otro que tenga la espalda de Francisco para enfrentar a los sectores más tradicionales y más conservadores era muy difícil. No, a este no lo veo en esa postura. Pero sigue siendo progresista. Sí, entonces logrará unir los mundos, ¿no? O se busca justamente que logre unir esos mundos. Bueno, nos vamos rapidito a la música porque nos queda la nota todavía. Una nota que hemos hecho en la Feria del Libro, en la edición número 49. Y es una nota de color, como para cerrar de una manera diferente el programa. Pero internacional. Antes de irnos a la música, traje un hitazo dedicado al Papa León XIV, porque ya le hicieron canciones, por supuesto. Vos me enviaste una versión cumbia, yo traje una versión rock. Nos escribió Adriana y dijo: hola equipazo, qué bueno escucharles de nuevo. Y una carita con corazones. Gracias, corazones para vos, Adriana, gracias por estar. Escuchamos uno de los temas ya dedicados a León XIV.